Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática, el sociólogo y docente universitario David Chávez. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludarle, bienvenido, buenos días. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer se realizó el cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de la República, el candidato presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Uno en el Coliseo General Rumiñahui, la candidata en el sur de la ciudad, cierres de campaña que se dan en medio de problemas bastante grandes que tiene el país. ¿Cómo mira usted el cierre de esta campaña? ¿Qué es lo más destacado que se ha producido durante este lapso? ¿Y cómo llega el electorado a vivir este momento? Hola Licenia, hola Alexis, un placer como siempre, muchas gracias por la invitación. Me parece que las campañas han mostrado una gran diferencia de lo que representan las dos opciones políticas por las que vamos a elegir el domingo. Es decir, si bien ha habido una polarización en los últimos años en la política ecuatoriana, evidente, desde la época del gobierno de Correa, creo que esta es la elección en que esa polarización es más clara que nunca, inclusive en la campaña. Creo que y hay un síntoma que a mí me llama mucho la atención y me alegra porque me tenía un poco cansado, sería honesto, que es aquello de que en esta campaña no hemos oído ese canto de sirenas de la nueva política, los jóvenes, las tribus urbanas, la segmentación y la banalización, ¿no? Inclusive lo de los cartones perdió fuerza. Y me parece que, más allá de que hay cierta gente que se cree animal puro y que está en el mundo de las ideas platónicas y entonces está muy lejos de la realidad política y mira con desdén lo que pasa y dice la campaña ha sido un horror, a mí me parece que no, ha habido episodios muy feos, por supuesto, ha habido campaña sucia, indiscutiblemente, pero hemos podido ver como experiencia política una diferencia que a mí me parece muy significativa. La Revolución Ciudadana volvió por sus fueros y volvió a ser política, ¿no? Política de calle, vamos a decirlo así. Mítines, recorridos, volanteo, etcétera. Eso que los malos aprendices de Durán Barba ven como la vieja política que no sirve para nada. Y Daniel Noboa optó en primer lugar por la política de la banalización, el show, etcétera. No le funcionó del todo en la primera vuelta y en la segunda intentó hacer política en ese sentido, pero fue un desastre. Su campaña no logró consolidar eso porque además Noboa es un pésimo candidato y para poder hacer política de calle se requiere estructura política y se requiere un buen candidato y ADN no tiene ni lo uno ni lo otro. Hola David, qué gusto saludarle, buenos días. Hablemos un poquito también sobre cómo ha coincidido con el cierre de campaña nuevamente la intromisión de la justicia. Yo en el comentario planteaba estos dos casos, son particulares cada uno, ¿no? El que tiene que ver con Aquiles Álvarez, en donde la fiscalía viene desde hace 8 meses más o menos, calculando el tiempo además para llegar justamente a esta semana de elecciones. Han pretendido imponerle prisión preventiva, el juez finalmente no ha cedido a las presiones que seguramente hubo, pero le ha puesto todas las medidas cautelares posibles, entre esas grisete, prohibición de salida del país y además presentación regular ante un juez. Y adicionalmente está el caso Ligados, ¿no? Sobre el cual, digamos, se monta un supuesto delito en torno a operaciones políticas. Y en este país entonces las operaciones políticas pasan a ser un delito, pero sí quisiera que comente sobre este uso de la justicia que ya se vuelve también la vieja confiable cuando estamos en elecciones. Perdón por el ataque de tos, pero estoy un poco enfermo. Quizá tenga varios a lo largo de la entrevista. Les pido disculpas de antemano. A ver, sí, eso ya es un lugar común. O sea, recuerden que en una conversación política normal, cuando empieza una campaña electoral, uno de los temas de conversación inmediatos es ¿y ahora qué hará la fiscalía para meterle la mano a la elección? Así como ahora estamos discutiendo, ojalá acepten los resultados y no caoticen al país. Esos son indicadores de la deplorable situación de la democracia en el Ecuador. En condiciones normales no tendríamos ni que plantearnos estas posibilidades. Ahora, ahí también me parece que ha habido algo interesante, porque si bien la Fiscalía ha intentado esto con el caso Ligados, ahora con lo de Aquiles Álvarez, me parece que ya son fórmulas desgastadas. O sea, me parece que el efecto que esto tuvo ya en esta campaña no es el mismo que tuvo en otras. Porque ese es el otro lado de la campaña de Noboa, ¿no? Él, luego del batacazo que significó la primera vuelta para él, su gobierno y su equipo de campaña, no pudieron reconstituir la figura. Es decir, lo lógico era que si en la primera vuelta los dos candidatos se llevan casi el 90% de los votos, había que entrar en una política de más conciliación y consenso, que es lo que ha hecho Luisa González.
Daniel Noboa, no termino de entender por qué. Me parece que pensaron que radicalizando esa postura iban a través del miedo, Ujú. iban a poder cooptar ese 10% que había que ganar en esta segunda vuelta. Y Daniel Noboa optó por una radicalización feroz del anticorreísmo, donde entran las operaciones a los que nos tiene acostumbrados Diana Salazar. Pero me parece que esa es una estrategia agotada. Tengo la impresión de que esa estrategia llegó a darles lo que consiguieron en primera vuelta. Y ahora la gente que va a votar por ellos lo hará porque tiene en general miedo al correísmo, pero ni siquiera ya tanto porque se cree todas estas... Hay un grupo de fanáticos, pero son los que siempre votan por la derecha. Ujú. Pero de los indecisos, yo presumo que lo que pesará es simplemente un miedo en abstracto al correísmo, no necesariamente porque estas estrategias estén funcionando. Me temo mucho que el resultado del domingo podría decirnos que por fin el anticorreísmo llegó a un límite que ya no le da la mayoría ni la legitimidad mayoritaria en la sociedad, y eso sería una muy buena noticia para la democracia ecuatoriana. ¿Por qué sería una buena noticia? Porque necesitamos recomponer el espacio democrático. O sea, el Ecuador no tiene en este momento espacios democráticos. O sea, es decir, miren que lo comentabas, Alexis, hace un momento, lo que pasa con la señora Saraus. O sea, de pronto denuncia algo que venían denunciando ya ella mismo, las propias hijas de Villavicencio, que al menos algo raro está pasando con la fiscalía porque parece que está encubriendo a alguien. Y digamos, dejemos de lado a la familia de Villavicencio. Para el país entero es evidente que utilizaron la muerte de Villavicencio para hacer lo que hicieron en la elección de 2023 y después no hemos sabido nada de un caso tan grave como ese. Así es. Ujú. Ese caso, así como filtran todo desde la fiscalía, de este caso deberíamos tener información de qué es lo que ha pasado. Es uno de los casos más graves de los últimos años. Entonces, no hemos tenido nada de eso. Y eso es porque, insisto, la democracia está dinamitada. Lo que pasa con la señora Saraus, en lugar de tener algo de tino respecto de cómo tomar lo que se está diciendo. Puede inclusive no creerle, pero no puede inmediatamente anularla, criminalizarla, estigmatizarla, decir, es correísta, está comprada, está con los narcos. Ese tipo de política le ha hecho todo el daño que hemos visto al país ahora. Es decir, con eso, los grupos de poder que han gobernado, los empresarios, las élites que han gobernado todos estos años, con esos cuentos, con esas falacias que construyeron durante tanto tiempo, que produjeron, que manufacturaron, se robaron la democracia. O sea, lograron controlar el poder de modo autoritario. Y el modo en que han legitimado eso en la sociedad ha sido exacerbar un sentido neofascista en la colectividad centrado en el anticorreísmo. ¿Cómo hay que entender en ese sentido, David? ¿Cómo hay que entender el pronunciamiento que se ha hecho público ayer de 14 congresistas demócratas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no?, quien en algún momento podría convertirse, ojalá, en la candidata presidencial del Partido Demócrata, si es que ese partido toma un rumbo? Ayer publican una carta en la que le envían al secretario de Estado, Marco Rubio, y estos congresistas de los Estados Unidos alertan sobre amenazas a la democracia desde el gobierno de Noboa, alertan sobre cómo Noboa ha decidido él, de su lado, desobedecer las leyes, las normas del Código de la Democracia, no sacar licencia, prácticamente jugar con la democracia en el país, en la línea de lo que manifestaba justamente David Chávez hace un momento, cómo esa democracia en nuestro país se ve tan debilitada, y es en los Estados Unidos mismo, hasta hace 2 semanas o una semana atrás, todos volteaban a ver al norte por la foto que se había sacado Noboa con Trump, pero ahora se hacen los locos con esta carta que alerta justamente de lo débil que es la democracia en Ecuador y lo amenazada que está por el régimen de Noboa. ¿Cómo entender el contenido de esta carta? Lo voy a contrastar con otra cosa, porque te podrían decir que Alexandra Ocasio-Cortez, una de las líderes políticas más relevantes efectivamente de los Estados Unidos, es una castrochavista, es madurista, alguna cosa así, porque es demócrata y porque está como cercana a Bernie Sanders. Voy a poner, digamos, además de eso, que es grave, sea como sea, es grave que los representantes de este grupo de representantes haya puesto una queja porque es evidente lo que está pasando en el Ecuador. Pero piensa que Javier Milei dio unas declaraciones diciendo que Noboa que nadie, las palabras que son fue estas, nadie lo respeta. Y una de las cosas que reclamaba Javier Milei es que es la proscripción de Abad, o sea, de que haya anulado a su vicepresidenta. Porque claro, en el contexto argentino, en donde mal que bien todavía la democracia funciona, al igual que en los Estados Unidos, está en riesgo en ambos países, pero funciona todavía con mucha fuerza.
es la tragedia nuestra, no tener democracias suficientemente, más o menos consolidadas, entonces llega cualquier, cualquier aprendiz de déspota y hace lo que hace Noboa. Pero bueno, voy a lo que dice Milei. Efectivamente, en la Argentina es impensable. Milei tiene enormes problemas con su vicepresidenta. Muchas tensiones con su vicepresidenta. Pero en Argentina es impensable que a Milei se le ocurra irse por encima de la ley y la constitución, buscarse algún funcionario quinto nivel para que proscriba a la vicepresidenta. Entonces, inclusive, un personaje político de las características de Javier Milei, un bufón neofascista como Javier Milei, dice que Daniel Noboa es impresentable. O sea, si ya estás en ese nivel, yo me retiro de la política, me voy a disfrutar de mis millones y no vuelvo a aparecer públicamente nunca más. David, en esta campaña, ¿qué tanto pesan estas situaciones que han ocurrido en las últimas semanas? Por ejemplo, la utilización de la propia hija del candidato presidente en la campaña electoral por parte de su esposa. El hecho de la denuncia que ha ratificado esta mañana la señora Zarauz y que ahora la desconoce, por ejemplo, el ministro de la Gasca, que meses antes daban toda la credibilidad a las declaraciones de la misma señora Zarauz y que ahora resulta que las hace como para desestabilizar el gobierno. El hecho de haber traído un mercenario para que venga a hacer campaña a favor del candidato presidente, entre otras cosas que han ocurrido durante estas últimas semanas. ¿Qué tanto pesa o no? ¿Cómo esto influye en este ambiente político que se vive? O sea, me parece que puede influir en las tendencias que ya están de alguna manera dadas, digamos, consolidar esas tendencias. Porque lo que evidencia, o sea, yo lo vería más, estos comportamientos que han tenido, los vería más como un símbolo de lo que, o sea, como un signo, como un indicador de lo que está ocurriendo en las tendencias de intención de voto, porque son claros signos de descomposición y de desesperación. Entonces, la campaña de segunda vuelta de Noboa ha sido, si uno tomaría los manuales de los consultores así más básicos, ha sido un desastre, porque no ha podido posicionar ninguno de los temas que ha querido, y no solo eso, sino que muchos de los temas se le han venido en contra, como el caso de su hija y todo este problema que tiene con la señora Goldman. Entonces, de alguna manera, si uno fuese haciendo cuántos goles le han ido metiendo a Noboa, además, buena parte de sus goles son autogoles, porque no ha podido manejar bien su campaña, me parece que son innumerables, pero son signos de descomposición, por un lado. Es decir, creo que o sea, si quiero leer esto en una perspectiva más grande, digamos, me parece que Noboa es el perfecto signo de la tremenda descomposición de las élites dominantes de este país y de la tremenda descomposición de la derecha en este país. A los sectores de derecha, todo esto que ha ocurrido, toda esta vergonzosa campaña que ha hecho Noboa en este tiempo, que no ha renunciado, que ha usado el aparato del Estado, que reparte bonos de una manera impresionante, esto debería llamarla a la reflexión, tanto a los sectores de derecha que todavía tienen cierto sentido democrático, que todavía piensan que es necesario tener partidos y estructuras políticas, y sobre todo a sus electores. Sus electores de derecha deben hacer un profundo ejercicio en relación a qué es lo que están votando. No pueden seguir votando esto, porque esto no le hace daño solo a la derecha, claro. Esto le hace daño a todo el país. David, una de las cosas que ha utilizado, de los eslóganes o frases que ha utilizado Noboa durante todo este tiempo, es el del Nuevo Ecuador. Y él ha denostado y ha renegado de lo que denomina la vieja política, ¿no? Olvidándose que su apellido es tan viejo en la política como lo es probablemente el liberalismo en este país. Y a ese Nuevo Ecuador se han sumado figuras jurásicas como Alfonso Espinosa de los Monteros, Ramiro Rivera, Guillermo Lasso, por citar algunos. Son un montón, Jorge Ortiz, Carlos Vera, o sea, gente que viene haciendo opinión, haciendo política, haciendo periodismo, entre comillas, desde hace mucho rato. Pero Noboa nos habla del Nuevo Ecuador, y yo pregunto, ¿qué de nuevo puede tener ese Ecuador heredado de gobiernos tan nefastos como el de Guillermo Lasso o el de Zamir Mawad, con representantes como Ramiro Rivera, Diego Ordóñez, que hoy están subidos en la camioneta de Noboa? Bueno, pues no tiene absolutamente nada, o sea, porque para empezar, como bien has dicho, los Noboas son uno de los grupos dominantes de este país que han estado presentes en la política ecuatoriana desde la década de los 50. O sea, no puede haber nada más paradójico que decir el Nuevo Ecuador cuando esta es una familia que ha estado ahí todo el tiempo. Claro. De modo más directo, de modo menos indirecto, o sea, tenía
acercamientos de acuerdos con Galo Plaza, después del Partido Social Cristiano, y Febres Cordero era el representante político, el insolente recadero de la oligarquía, como bien le dijo Jaime Rondón, refiriéndose precisamente al abuelo del actual presidente. Claro. El padre del actual presidente fue un personaje dirimente de la política nacional por mucho tiempo, fue candidato a presidencial en 5 elecciones. Fue funcionario del gobierno de Bucaram. ¿Cómo? Fue funcionario del gobierno de Bucaram, Álvaro Noboa. Presidente de la Junta Monetaria. Así es. Y hay indicios de que estaba haciendo maravillas como presidente de la Junta Monetaria. Claro. Es decir, han estado ahí siempre. Si ellos no se han ido nunca. O sea, se fueron en ese paréntesis que significó el correísmo. Y todos estos personajes son el viejo país, ese viejo país, o sea, el país de antes del correísmo. Y uno de los problemas fundamentales que tiene la derecha, ojalá haya alguien que tenga un poco de criterio para escuchar estas cosas. Uno de los problemas fundamentales que tiene la derecha es que no termina de entender cómo el correísmo cambió este país. Políticamente, socialmente, etcétera. No lo terminan de entender. Entonces quieren volver a un viejo orden al que ya este país no puede volver, porque el correísmo vio la posibilidad de que acá se construya otro orden político. Entonces, una de las razones por las cuales hemos entrado en este impasse tan dramático, cruel, violento y sangriento de estos años, es porque los empresarios querían restituir el viejo orden político a las patadas. Y por eso se tomaron el Estado de manera autoritaria, empezaron a manejar la política de forma autoritaria, pusieron en suspenso la Constitución. Yo siempre digo que en estos años la Constitución no ha estado vigente plenamente. Se tomaron todas las instituciones, empezaron a hacer un ejercicio autoritario de poder. Y entonces, con eso querían restaurar el viejo orden oligárquico. Eso es lo que representan todos estos personajes. Todos estos personajes representan al viejo orden oligárquico, por un lado. Y por otro lado, son responsables de las peores catástrofes económicas y sociales que ha vivido el país. O sea, Ramiro Rivera, Diego Ordóñez, primero, ¿quién se acuerda de esos señores? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho en la política? No han hecho nada. Fracasados totales. Y en segundo lugar, ambos miembros de los gobiernos que una y otra vez destrozaron y produjeron gravísimas crisis en este país, como el feriado bancario o el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, es ese viejo país. Si la derecha no se renueva, si la derecha no empieza a hacer política en serio, si no empieza a pensar en un proyecto de país, en esas nuevas condiciones que tiene el Ecuador post-correísta, no van a poder tener nunca un proyecto político verdadero, y es por eso que terminan siempre echando mano de la vieja confiable del anticorreísmo, porque no tienen nada. David, en esta campaña, a diferencia de las anteriores, se presenta un proyecto de unidad. En este último tramo se han sumado a la campaña de la señora González, Leonidas Diz, el movimiento indígena, en gran parte el movimiento indígena, Pachacuti, y el señor Jan Topic, que ha dicho que está dispuesto a colaborar si el país así lo necesita. La señora González ha dicho que quiere hacer un gobierno de unidad, que está abierta a quienes quieran sacar al país adelante y tengan el conocimiento para hacerlo, pues podrían ser parte de su gobierno. ¿Ve posible que se pueda concretar un gobierno de unidad y qué beneficios podría tener ese gobierno de unidad tomando en cuenta la actual situación que tiene el país? Mira, no soy muy optimista sobre el gobierno de unidad por una razón. Esperemos que Luisa González y la Revolución Ciudadana puedan conducir un proceso que rompa con esto. O sea, como todo este tiempo ha sido una vuelta, pero siniestra, macabra, al viejo país, una vuelta autoritaria al viejo país. Una de las características del viejo país es la minifundización de la política. Cada sector pide su minifundio chiquito y no piensa en el proyecto nacional. De entre los actores que están en ese acuerdo inicial, obviamente, quien piensa en un proyecto nacional es la Revolución Ciudadana, y tienen ahí una enorme responsabilidad política para poder conducir un proyecto por ahí. O sea, espero que los otros actores estén sintonizados con lo mismo. ¿Por qué? Porque la crisis del Ecuador es tan grave, es tan severa, que nosotros necesitamos un acuerdo político amplio. O sea, sin licuar las diferencias. O sea, solamente un acuerdo político amplio para decir, volvamos a hacer del Ecuador un país donde salir a la calle no se va a poner en riesgo la vida. No es una discusión del Estado, el mercado, los zurdos, los fachos. Ese es un mínimo de la convivencia y la coexistencia social. Para eso tienen que estar la mayor parte de actores. O sea, he visto a sectores más de izquierda de ese acuerdo que no les gusta la presencia de Topic, pero es lo que hay. O sea, hay que hablar con los empresarios, hay que hacer acuerdos con ellos. Y viceversa, he visto sectores un poco más a la derecha que están criticando el acercamiento a la CONAIE y demás. Es decir, me parece que si seguimos en esas posiciones no vamos a contribuir.
La clave es que haya un acuerdo nacional. Y el problema que tenemos ahí, me parece que lo de Topic es muy significativo. Es porque Luisa González ha dicho, teníamos que hablar también con la derecha y por eso nos acercamos a Topic. Pero piensa que Topic no es político. Hasta participado en elecciones, eso no es ser político. No es otro niño millonario. No tiene partido, no tiene un proyecto serio de país. Pero nota que cuando regresas a ver a la derecha para ver con quién hablas, en la derecha no hay nada. Te quedan uno que otro empresario. Que no, y eso es así, no debe funcionar la democracia. Los empresarios deben estar dedicados a hacer sus negocios, punto. Y para hacer política tienen que pasar por mediaciones institucionales, los partidos, los movimientos, en los que se vayan forjando como políticos. Pero no, en el Ecuador, como no tenemos esa opción, ni siquiera hay con quién dialogar en la derecha. Y ese es un problema muy serio. O capaz que hay, pero no se la juegan, David, porque así como ha habido empresarios que se la han jugado por Daniel Noboa y que han aparecido en eventos públicos con Noboa, a celebrar la foto con Trump, por ejemplo, y esos mismos empresarios ahora mismo están de paseo en Washington con la canciller Sommerfield haciéndose fotos. Seguramente hay otros empresarios que sí se la están jugando, pero que no quieren salir a decirlo públicamente. O sea, creo que ahí hay también que romper un miedo, a propósito de lo que decía antes David también, que es este asunto del anticorreísmo, por algo que me decía un buen amigo, hace algunos días, me voy a reservar el nombre para no ponerle en compromisos, que me sostenía una tesis, ¿no?, de que el anticorreísmo en ciudades como Quito, por ejemplo, se volvió una cuestión de estatus social. Entonces, salir a defender a Luisa González o al correísmo, cuidado porque te pueden negar la membresía en el club. Por supuesto, yo lo he dicho insistentemente, el anticorreísmo es una cuestión de clase, una cuestión de prestigio de clase, así no lo tengas, digamos. Así como uno puede reventar la tarjeta de crédito para simular un consumo que no le alcanza, es igual, así uno no esté en las clases dominantes, pero decirse anticorreísta te identifica con esas clases dominantes. Evidentemente sí, pero a lo que me refería, y es justamente ahí donde está el problema, es que el Ecuador no tiene un partido de los empresarios. O sea, podrías decir el Partido Social Cristiano, pero el Partido Social Cristiano, después además de ¿cuántos sacaron? 3 o 4 saquicelas de votos sacaron en la última elección. Después de eso, el Partido Social Cristiano es absolutamente marginal. El Partido Social Cristiano debería, por ejemplo, replantearse qué va a hacer en este nuevo contexto. ¿Qué posibilidades tiene de recuperar la posibilidad de convertirse en la representación de la derecha? Es ahí donde está el problema. Los gobiernos, obvio, tienen que hablar con los empresarios directamente, pero lo deseable es que haya expresiones políticas con las cuales en el campo de la política se pueda llegar a acuerdos, en el Parlamento, por ejemplo. Y eso es lo que no hay. Entonces, claro, lo que queda es regresar a ver o a los empresarios directamente, o a los medios de comunicación, que son los que sustituyen a los partidos de derecha, a los grandes medios hegemónicos. Entonces la democracia no puede seguir funcionando así. No, yo lo veo muy difícil, ojo, digo todo esto en un plano bastante utópico, o sea, las élites empresariales han entendido que en estos años pueden volver a manejar de manera oligárquica al Estado, es decir, controlarlo directamente, hacer todo lo que han hecho. Noboa es el resultado, es el epítome de todo eso, ¿no? Es el mejor resultado de todo eso, el uso absolutamente patrimonial del Estado, como si fuese la Clementina o como si fuese la corporación, la Molinera. Entonces, no hay mediaciones, pero creo que a la derecha no le interesa, porque la derecha tiene el suficiente poder, o sea, me refiero a los empresarios, las élites, etcétera, tienen suficiente poder y entonces no ven la necesidad de construir alternativas políticas. Y obviamente con el estigma que hay además es difícil que salgan a la luz, pero tengo la impresión de que en esta elección eso también parece haberse resquebrajado, es decir, la estructura de poder que aglutinaba más o menos a todo el sector empresarial, muy posiblemente se fracturó en esta elección y creo que hay sectores empresariales que podrían estar apoyando la Revolución Ciudadana. Ese anticorreísmo, ¿qué tan golpeado queda, David, con las revelaciones que ha hecho esta semana Verónica Zarauz? O sea, Verónica Zarauz nos ha dicho lo que siempre supimos, pero lo interesante es que lo dice alguien de ese lado, ¿no? Alguien que era familiar directo de Fernando Villavicencio. Ahora quieren minimizar la imagen de Verónica Zarauz, olvidándose que la señora es madre de uno de los hijos de Villavicencio. La revelación que ella hace con respecto del rol que ha jugado Diana Salazar, en ese caso específico, ¿qué tan golpeado le deja ese anticorreísmo que David anticipa el domingo podría recibir un golpe probablemente letal? Mira, o sea, el anticorreísmo viene golpeado. O sea,
creo que el símbolo de que el anticorreísmo llegó a un límite que todavía tiene una fuerza importante, ojo, no hay que tampoco subestimarlo, pero que llegó ya a un cierto agotamiento, ya a un límite que ya no le permite hegemonizar toda la representación política, o sea, la mayoría, ¿no? Digamos, llegar a tener mayorías en la población. Me parece que el símbolo de eso es precisamente la reacción del presidente luego de la primera vuelta. Desaparecer, dejar a todo el mundo esperando a ver qué dicen. Y me parece que ellos recién en ese momento se desayunaban que la estrategia del anticorreísmo ya había llegado a un límite. Y como decía de inicio, el intento que han tenido por recomponer las cosas en esta segunda vuelta nos muestra que sencillamente no. Han intentado, digo, con cierta intuición, ahí voy a conectar esto con las cifras que han salido recientemente del Latino Barómetro, han tenido intuición en que radicalizar el anticorreísmo, radicalizar estas posturas, sirven para apelar al sentido autoritario que en la sociedad ecuatoriana está bastante expandido, por las cifras del Latino Barómetro, digo. Pero me parece una buena noticia, que aunque todavía eso está expandido, podría ya haber llegado a un tope que les va a impedir ganar elecciones con esa estrategia. Creo que eso les puede obligar a ampliar su perspectiva. Si es que aparece algún actor, ¿no? Es porque hay que ver que si Daniel Noboa no gana la elección, ADN va a ser un Creo 2.0, ¿no? Va a saltar en pedazos, todo el mundo va a dispersarse. Eso no es un partido, eso es una división de la corporación Noboa. Claro. Y lo va a cerrar. Entonces no veo que ahí pueda prosperar una alternativa política. Habrá que esperar si aparece otro. David, muchas personas que también hacen análisis político han manifestado su preocupación por lo que va a pasar después de las elecciones, y más aún tomando en cuenta la actuación con sus decisiones o con sus omisiones que han tenido los organismos de control electoral, CNE, TCE, la propia Corte Constitucional y hasta la misma Contraloría del Estado. ¿Esa preocupación debe ser real? ¿Hay motivos que generen esa preocupación o no? Motivos hay más que suficientes. El modo en que el CNE se ha convertido en una oficina de la Presidencia de la República es horroroso. Hay una imagen que a mí me parece que retrata de cuerpo entero el tipo de gobierno autoritario que estamos teniendo, pero que, como digo, ha sido la tónica de los últimos gobiernos. Los últimos gobiernos han sido gobiernos autoritarios en general, porque lograron construir un Estado autoritario. Es lo que hay que entender. O sea, si estos gobiernos siguen ahí, no van a desmontar esa estructura de poder autoritario. Lo único que podemos esperar de esto es que se radicalice el ejercicio autoritario del poder. Me refería a esta figura, la figura de Diana Salazar yendo a recibir instrucciones al Ministerio de Defensa sobre aquello de los celulares. Diana Tamaín. Diana Tamaín. No, Diana Salazar suele ir a la embajada, no. De hecho, ahora está en Washington. O sea, ya ves que escaló más. Ya no va solo a la embajada, se va a Washington directamente. Entonces, pero esto, ¿no? O sea, son estas fuerzas no democráticas gobernando el país. Yo he dicho siempre que a Noboa deberíamos pensarlo como, y también a los otros, como gobiernos cívico-militares. O sea, y esa es una cosa, por ejemplo, que hay que parar. O sea, los aparatos represivos del Estado tienen que volver a cumplir su rol de control de la seguridad, control del territorio, a restituir el monopolio legítimo de la violencia que tienen. Ellos no tienen nada que hacer en la política. Tienen que volver a estar bajo el mando civil. Pero digo, esa figura fue precisamente la figura de qué confianza podemos tener. Es justamente las cosas que están reclamando los senadores estadounidenses. O sea, con este ejercicio absolutamente autoritario, con las instituciones absolutamente subordinadas a Noboa, las garantías democráticas están muy vulneradas. Sin embargo, yo ahí haría una precisión. Me parece que de lo poco que todavía nos va quedando en este país, que funciona medianamente bien, nuestro sistema electoral es bastante sólido, bastante robusto. El modo en que está organizado, el modo en que está estructurado, no voy a decir sobre todo desde la época de qué gobierno, pero el modo en que lograron consolidar técnicamente el funcionamiento del sistema electoral, el sistema como tal, quiero decir, o sea, escrutinio, controles, etcétera, funciona bastante bien. Entonces, hay que tener confianza en eso, a pesar de que, en cambio, digamos más bien por el otro lado, hay que estar muy atentos a lo que hacen las autoridades para evitar que haya, sobre todo, un desconocimiento de resultados legitimado por autoridades. Podríamos apostar. Estoy seguro que si Daniel Noboa pierde, no va a reconocer los resultados. Y eso va a ser problemático. Pero ahí el rol decisivo es el de las autoridades. Entonces, me parece que el problema de incidentar las elecciones, o la posibilidad de incidentar las elecciones, no radica en el propio sistema, sino en que ciertos intereses externos al funcionamiento del sistema electoral
traten de boicotearlo o traten de ir más allá de lo que digan los resultados electorales. Podríamos tener un escenario en el que el candidato presidente no reconoce, si no le favorece el resultado, no lo reconozca y pida apoyo de policía y fuerzas armadas y sea por allí donde se dirima. O sea, me parece que es un escenario probable, pero no quiero sonar alarmista con eso. No me parece que es el más probable de los escenarios. Ujú. Soy honesto. O sea, creo que todavía tenemos ciertos blindajes institucionales y democráticos que pueden advertir y que pueden ayudarnos a evitar un conflicto de esa naturaleza, que sería nefasto para el Ecuador. O sea, en la situación en la que estamos, que se Ujú. arme un conflicto político a partir de las elecciones, sería nefasto. Esperemos que predomine el espíritu democrático de ambos candidatos. Yo de la Revolución Ciudadana no tengo mayores dudas, porque Claro, podría pasar, conozcan también, pero no tengo mayores dudas porque han dado muestras en todas las elecciones que cuando pierden la elección reconocen inmediatamente los resultados. así fue. Pero con el modo en que ha actuado Noboa y con el modo en que ha actuado Tamaín y toda, como bien decías, Licenia, toda la estructura de poder del Estado, es muy peligroso. O sea, hasta los militares, recuerden que los militares han salido a avalar cuestiones absolutamente, pues, absolutamente preocupantes en términos democráticos. Ujú. Entonces esperemos que todo el mundo se calme un poco y que preservemos la democracia. O sea, es vital en este momento preservar la democracia y la estabilidad política en el país. Es increíble llegar a este punto, pero digo, lo que plantea Licenia sobre la respuesta de David también, tocará esperar también el carajazo de Washington, ¿no? Porque precisamente sobre eso llama la atención la carta de los 14 senadores demócratas al secretario Rubio, ¿no? Que le dicen, ojo que en Ecuador tienes un tipo que no reconoce ni la Constitución ni la ley y que podría desconocer el resultado electoral. Entonces bastará un carajazo de Washington para que Noboa se siente. Pero hay un tema sobre el cual, digamos, en esta campaña poco se ha hablado o se ha hablado en pocos espacios y tiene que ver con la propuesta y con los equipos, David. Y nuestro invitado planteaba hace un momento sobre este debilitamiento de estructura con el que llega la derecha a defender un presidente y un gobierno como el de Daniel Noboa, ¿no? Yo no sé cuál es el nombre del ministro de Agricultura, David. Yo no sé cuál es el nombre de la ministra de Cultura. No sé cuál es el nombre del secretario de Educación Superior. No tengo idea. No sé quiénes son. Y algo así me pasaba también en el gobierno de Guillermo Lasso. Y eso pasa porque han sido dos presidentes en circunstancias diferentes, porque Lasso sí la peleó durante 3 elecciones y uno pensaba que el equipo de Ecuador Libre llegaba con mucha gente preparada para gobernar y ya vimos todos lo que pasó, ¿no? Que fueron dos presidentes en circunstancias diferentes, pero que llegaron sin equipo y sin gobierno, sin gobierno. Ahí tiene un plus, digo, la candidata González detrás tiene todo un backup de lo que significó el gobierno de la Revolución Ciudadana, los cuadros que formó, los cuadros que gobernaron con Correa, la gente que esté en los gobiernos locales, ejecutando, gobernando, aprendiendo también, por supuesto, porque siempre se está aprendiendo, y tiene una propuesta, ¿no? Una propuesta que es diferente, una propuesta que la candidata la expone cada vez que da entrevistas, a diferencia del presidente Noboa que se sube a la tarima y da discursos de 3 minutos en donde pretende retar a los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Absolutamente, yo por eso insistía, lo dije al inicio, yo hago una severa crítica a los animales puros que creen que están más allá del bien y del mal y que de una manera muy simplona, muy reduccionista, dicen, es que las dos candidaturas son iguales, es que los dos modelos son iguales, hay que elegir entre lo peor y lo más malo, cosas así, ¿no? Ese gatopardismo, ese licuar las diferencias en la política le ha hecho mucho daño a la democracia y creo que somos tremendamente irresponsables cuando hacemos ese tipo de reduccionismo frente a lo que pasa en esta campaña electoral, pero en general en la política. Eso nos lleva a eso de la política no sirve para nada. Y esto no va por ahí. O sea, es decir, es evidente que hay diferencias entre la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa. Es decir, reconocer que la Revolución Ciudadana tiene estructura política y por tanto tiene cuadros que además conocen de la gestión pública y que es precisamente lo que se necesita en este momento, porque si pones a una Sade Fritchi a primero enterarse cuál es el mapa del Ecuador, ¿no? Antes de gestionar, obviamente que el gobierno va a ser un desastre. Ahora bien, el problema es que estos gobiernos, por esta ausencia de política y esta política reducida, o sea, esta ausencia de política en un sentido de proyecto nacional, etcétera, y esta política reducida estrictamente a sus negocios y a sus proyectos particulares, no les interesa eso.
O sea, en realidad no les interesa lo que pase con la política ambiental, lo que pase con la política de salud y educación. No, primero porque además viven en un mundo, esto lo ha dicho Luisa González, ¿no? Ellos viven en un mundo en el que estas cosas son innecesarias, o sea, ellos no van a ir al seguro nunca, ¿no? Entonces los que tenemos que padecer ir al seguro somos la gran mayoría de nosotros, entonces a ellos no les va a importar, ni siquiera saben lo que pasa y no les va a importar, o sea, no es solo el hecho de que no conocen o están aprendiendo recién o hay que darles más tiempo. Es que sencillamente no les interesa. Su proyecto es otro. Su proyecto es hacer negocios con el Estado. Lo han demostrado por 8 años, que es además lo que debemos tener en cuenta. Han gobernado 8 años y es lo que han hecho durante esos 8 años. Pensar en sus negocios particulares. Entonces vuelvo sobre lo que ha sido repetitivo, digamos, en esta entrevista. O sea, el problema es que en la derecha no hay mediaciones partidistas. Entonces, vuelvo sobre lo que eran los socialcristianos. Cuando los socialcristianos tomaron el municipio de Guayaquil, uno podía no estar de acuerdo con yo no estoy de acuerdo con el tipo de proyecto urbano que tuvieron en Guayaquil, pero no puedes decir ni de lejos que no tenían un proyecto de ciudad y que no estaban pensando solo en cómo llego al municipio solo para hacer negocios con mis amigos. También hacían negocios con sus amigos, pero tenían un proyecto de ciudad. Me refiero a eso. Es decir, en su mejor época, el Partido Social Cristiano, se asumía el gobierno, tenía cuadros suficientes para ponerlos en todas las carteras de Estado. Ahora, ¿quién? Noboa y sus amigos, y que han sido un desastre. O sea, si los presidentes han sido un desastre en este último tiempo. El caso de Moreno, que además siempre lo reviven en elecciones. Moreno, el momento en que decidió desprenderse de la estructura partidista de Alianza País y quedarse con lo que Ramiro Aguilar, con el ingenio que le caracteriza, alguna vez dijo la mapagüira de Alianza País. Se quedó con lo peor de Alianza País. En ese momento el gobierno implosionó en términos de gestión. Y de ahí en adelante no hemos podido levantar, lo único que hemos tenido es un deterioro agresivo y muy rápido de las capacidades de gestión del Estado. Por eso es que las estructuras partidistas, las estructuras organizadas son importantes. Ahora que están en esto de que prácticamente hay que desaparecer los partidos, es importante hacer un llamado a esto, de que se requiere estructuras organizadas. Muchísimas gracias, David. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable por acompañarnos en nuestro espacio. A ustedes, Licenia, gracias. Alexis, un abrazo. Un fuerte abrazo, David, y mejórese. Mejore.